Hoy vamos a abordar un tema que puede cambiar la forma en la que implementas los videojuegos y el uso diario de tu PC. El overclocking de monitores. Si eres gamer o profesional que depende de un monitor de alto rendimiento, seguramente ya has escuchado sobre el overclocking. Pero, ¿sabías que no solo se limita a la CPU o GPU? Sí, hoy vamos a ver cómo puedes exprimir tu monitor al máximo sin tener que comprar uno nuevo. Pero antes de comenzar quiero dejar claro algo. El overclocking de monitores como es para todos y no todos los monitores lo permiten. Sin embargo, si tu monitor es compatible, este sencillo truco puede mejorar tu experiencia visual y darte una ventaja competitiva en algunos juegos. ¿Qué es el overclocking? Primero, entendamos qué significa el término overclocking. Básicamente se trata de aumentar la frecuencia de operación de un componente electrónico. Más allá de las especificaciones de fábrica, cuando hablamos de overclocking en monitores nos referimos a incrementar la frecuencia de actualización, o sea los Hz, de la pantalla. En lugar de estar limitado a los 60 Hz predeterminados, podríamos llevar tu monitor a una tasa de refresco superior como a 75 o 100 Hz, por ejemplo. Pero ¿por qué querrías hacer esto? Bueno, el overclocking de monitores tiene varios beneficios, pero como uno de los más destacados es la fluidez visual. Cuanto mayor sea la tasa de refresco, más suavemente se actualiza la imagen, lo cual se traduce en una experiencia visual mucho más suave, especialmente en juegos de acción rápida. Imagina que en un juego como Counter-Strike, hay una diferencia entre 60 Hz y 144 Hz. Esa diferencia puede darte la ventaja decisiva, permitiéndote ver a tu oponente antes que ellos te vean. ¿Cuál es una frecuencia de actualizaciones comunes? Antes de saltar al proceso, entendamos la frecuencia de actualizaciones más comunes. Empecemos con 60 Hz. Es la frecuencia estándar de la mayoría de los monitores. Es suficiente para tareas diarias como navegar por internet, ver videos o trabajar en documentos. Sin embargo, para juegos más intensos, los 60 Hz pueden dejar algo que desear o un poco corto. 75 a 100 Hz. Un pequeño aumento en la frecuencia de refresco puede hacer que las transiciones visuales sean más suaves. Esta frecuencia es perfecta para quienes juegan a títulos casuales o aquellos que trabajan en tareas de producción audiovisual. 144 Hz y más. Monitores con 144 Hz o los 240 Hz son populares entre gamers competitivos y entusiastas. Estos monitores ofrecen una experiencia de juego extremadamente fluida, crucial en juegos de ritmo rápido donde cada milisegundo puede contar o ser el decisivo. 360 Hz. Los monitores de 360 Hz son los más avanzados y también los más caros, utilizados por jugadores profesionales y aquellos que buscan un rendimiento ultra alto. Este tipo de monitores pueden ofrecer una ventaja competitiva, pero también son mucho más caros. ¿Cómo sabemos si nuestro monitor es compatible con overclocking? No todos los monitores pueden ser overclockeados, sin embargo, muchos monitores modernos cuentan con opción que permiten modificar la tasa de refresco, ya sea a través del software de tu tarjeta gráfica o mediante menús de configuración del propio monitor. La forma más sencilla de saber si tu monitor soporta overclocking es revisar las especificaciones técnicas del fabricante. Si tu monitor tiene un panel IPS o TN de alta calidad y soporta frecuencias de actualizaciones superiores a 60 Hz, como 75 o 120, es posible que puedas mejorar esa frecuencia mediante overclocking. ¿Cómo hacer overclocking de un monitor? El proceso de overclocking de un monitor es relativamente sencillo, pero requiere cuidado y paciencia como el procesador o el de una GPU cuando lo hacemos. Existen diferentes métodos dependiendo de la tarjeta gráfica que tengas. Vamos a ver cómo hacerlo en los tres sistemas más comunes: Nvidia, AMD e Intel. Para el overclock de Nvidia, el proceso es sencillo. Primero tienes que hacer clic derecho en el escritorio y seleccionar panel de control de Nvidia. En el menú de la izquierda, seleccionar cambiar resolución. Ve a la parte inferior de la ventana y haz clic en personalizar. Haz clic en crear resolución personalizada. En la ventana que aparece podrás ajustar la frecuencia de actualización de tu monitor. Te recomiendo comenzar con un pequeño aumento, por ejemplo de 60 a 65 Hz. Es importante realizar pruebas después de cada ajuste para asegurarte de que la pantalla funcione correctamente y sin problemas visuales. Overclocking con AMD. Si tienes una tarjeta gráfica AMD, el proceso es muy similar. Clic derecho en el escritorio, selecciona AMD Radeon Software, dirígete a la sección de pantalla, busca la opción para crear una resolución personalizada, ajusta la frecuencia de actualización y realiza pruebas para verificar que esté todo bien. Al igual que con Nvidia, asegúrate de realizar pequeñas modificaciones y prueba la estabilidad del monitor después de cada incremento. Overclocking con Intel. Si tu PC utiliza gráficos integrados Intel, también puedes hacer overclocking a tu monitor, pero las opciones pueden ser un poco más limitadas. En Intel Graphics Command Center encontrarás configuraciones para personalizar la frecuencia de actualización de tu monitor. Cabe recalcar que hoy en día ya no es solo en gráficos integrados, sino en tarjetas gráficas. ¿Cómo explicar que el overclocking funciona correctamente? Después de hacer
el overclocking es importante asegurarte de que esté todo funcionando sin problemas. Aquí es donde entran las herramientas de prueba. Una de las herramientas que puedes utilizar y es muy popular es Test UFO, que te permite verificar la frecuencia de actualización y detectar problemas como parpadeos o desgarros visuales. Si todo se ve bien, puedes indagar sobre la frecuencia un poco más, pero recuerda hacerlo paso a paso. Además, asegúrate de estar utilizando cables DisplayPort o HDMI de alta calidad. Los cables más antiguos o de baja calidad pueden causar interferencias visuales o reducir la capacidad del overclocking, como podría ser un VGA. No es tan común, pero puede darte problemas. ¿Qué riesgo implica el overclocking de monitores? Aunque el overclocking puede proporcionar mejoras visuales, también tiene algunos riesgos. La estabilidad. Si aumentas demasiado la frecuencia, podrías experimentar problemas visuales como desgarros o parpadeos. Si esto sucede, reduce la frecuencia de inmediato. Desgaste del hardware. Al someter al monitor a frecuencias más altas, podría estar reduciendo su vida útil a largo plazo. Algunos monitores pueden funcionar bien a frecuencias mayores, pero no todos están diseñados para ello. Anulación de la garantía. Algunos fabricantes podrían anular la garantía si se detecta que el monitor fue overclockeado. Si tienes alguna duda sobre la política de tu monitor, es mejor que consultes las condiciones de la garantía antes de proceder. Calor adicional. Aunque los monitores no se calientan tanto como puede ser el procesador o la tarjeta gráfica, el aumento de la frecuencia podría generar algo de calor adicional que afecte los componentes internos. ¿Vale la pena hacer overclocking a tu monitor? Si bien el overclocking de monitores puede ser tentador, especialmente cuando buscamos mejorar el rendimiento sin gastar mucho dinero o comprarnos otro, siempre es importante tener en cuenta las limitaciones del monitor y los riesgos asociados. Si tienes un monitor que solo soporta 60 Hz, probablemente no notará una gran diferencia al subirlo a 75, tal vez si llegas a utilizarlo 100. Sin embargo, si tienes un monitor de 144 y logras llevarlo a 165 de forma estable, notarás una mejora considerable de la fluidez visual, especialmente en juegos de alta velocidad, ¿no? La mayoría de competitivos. Esto no quita que puedas disfrutar bastante bien de un juego AAA con esta tasa de refresco, ¿no? Si deseas hacerlo, te recomiendo hacerlo con precaución. Aumenta la frecuencia de manera gradual, realiza pruebas constantes y asegúrate que el monitor siga funcionando de manera estable. En conclusión, el overclocking de monitores es una excelente manera de sacar más provecho de tu hardware sin tener que gastar en un monitor nuevo. Si sigues los pasos con cuidado y realizas las pruebas constantes, podrías ver una mejora significativa en la fluidez de los juegos y tareas diarias. Recuerda, si bien el overclocking puede brindarte una ventaja visual y competitiva, siempre existe el riesgo de reducir la vida útil de tu equipo, así que hazlo con responsabilidad sin apresurarte a subir demasiado la frecuencia. Espero que te haya ayudado este video y entendido un poco más cómo funciona el overclock en monitores y cómo puedes aprovecharlo para mejorar tu experiencia. No te olvides de darle clic aquí y nos vemos en la próxima.